En esta oportunidad vamos a tratar el tema de inmunizaciones en niños menores de 9 años. ¿Qué es la inmunización? Es un proceso por el que una persona se hace resistente a alguna enfermedad, tanto por el contacto con esa enfermedad o mediante la administración de vacunas, que es el tema que vamos a considerar. Las vacunas entonces van a estimular el sistema inmunitario del cuerpo para proteger a la persona contra infecciones, evidentemente, y enfermedades. La inmunización previene entonces esas enfermedades, sobre todo discapacitantes, y enfermedades inmunoprevenibles, también defunciones, por aquellas enfermedades como por ejemplo cáncer cervicuterino, poliomielitis, sarampión, rubiola, parotiditis, difteria, tétano, toferina, hepatitis A y B, enfermedades como neumonías que son producidas por varias bacterias como Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y enfermedades diarreicas por rotavirus, entre algunos otros virus, pero que no tienen vacuna, y las meningitis bacterianas, sobre todo por meningococo, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Y al final vamos a hablar un poquito de lo que es la vacuna de VPH. Es importante que sepamos que en las Américas 45 países y territorios han introducido las vacunas contra el VPH. 37 países y territorios introdujeron también la vacuna contra el neumococo. 22 países y territorios introdujeron la vacuna contra el rotavirus, y es importante considerar que Haití es uno de los países que se certificó como eliminación del tétano neonatal. Pero 2.7 millones de niños que viven en las Américas no completan sus esquemas básicos de vacunación, y esto por supuesto es una alarma para OPS-OMS. 12, es importante que sepamos que de los 42 países en la región reportaron una cobertura menor del 80% en vacunas. Evidentemente esto es un problema de salud pública. Y también tenemos que ver que de las coberturas regionales para la tercera dosis de las vacunas que contienen antígenos sobre difteria, tétano y toferina, 89% lo hicieron en el año 2018 y 85% en el 2021. El esquema de inmunizaciones según la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura va desde recién nacido hasta la etapa de 9 años y también después adolescentes y adultos. Vamos a contemplar los menores de 9 años. Tenemos la vacuna antituberculosa, que es lo que es el bacilo de Calmette y Guerin, que es una vacuna que se administra a todos los recién nacidos, incluso aquellos que tienen prematuridad moderada o tardía, que son niñitos que tienen edad gestacional mayores de 31 semanas y que también pueden tener un peso bajo de menos de 2.500 gramos. Es importante que estos niños estén sanos y clínicamente estables para que se vacunen. Hasta los 7 años de edad se puede administrar esta vacuna sin tener una prueba de PPD previo. Quien no mantenga esto o que tenga un antecedente de haber tenido la vacuna y no sea, por supuesto, un contacto de tuberculosis. Otro se dice que en mayores de 7 años exclusivamente tiene que ser por indicaciones de orden médica y, por supuesto, epidemiológica. No se aconseja revacunar a estos niños por no aportar beneficios extras, y del 10 al 20% de la población de estos niñitos vacunados no presentan cicatriz vacunal, sin que esto se correlacione con falta del proceso o falta de alteraciones en la vacuna. La vacuna de hepatitis B también es una vacuna que se puede administrar en recién nacidos. Todo dentro de las primeras 12 horas de nacimiento, antes del egreso de la maternidad. Básicamente, en los niños que se desconoce el estado serológico de la madre para virus de hepatitis B, es recomendable que se debe evidenciar cómo es ese estado en la madre, por supuesto solicitando marcadores anticuerpo-anticore y también el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Si ese recién nacido es producto de madre con una serología negativa para virus de hepatitis B, se puede indicar el esquema de vacunación a los 2 meses de edad. ¿Cuál es el intervalo mínimo entre una segunda y tercera dosis? Sería lo ideal, entonces, que nunca debe ser menor de 8 semanas y la tercera dosis nunca debe hacerse antes de los 6 meses de edad en el niño. La dosis en el recién nacido siempre es importante que sea con la vacuna monovalente. Si vamos a continuar el esquema de vacunación, puede utilizarse el producto que venga combinado tanto en la pentavalente como en la hexavalente. La vacuna antipoliomielitis. Esta vacuna, desde el 2014, sabemos que se inició una estrategia de erradicación de polio a nivel de las Américas al realizar el cambio entonces de la polio oral
de tipo 1, 2, 3, de la polio incluso intramuscular a la polio oral virus 1 y 3. Desde el 1 de mayo del 2016 mundialmente se administra la polio oral. Son 2 dosis de vacunas de polio inactivada, solo combinado. Se desea entonces completar el esquema con la vacuna polio oral, así como con los refuerzos y en las campañas de cada una de seguimiento. Por el incremento a nivel global de casos de polio, de circulación de polio virus 1, 2 y 3, y derivados incluso también de la vacuna, con énfasis en el poliovirus tipo 2, es que se han dado estas estrategias del virus a nivel global por la OPS-OMS. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se haga cobertura en aquellos países que tienen menos del 85% de vacunación para polio. Administrar entonces en conjunto con la polio intramuscular una dosis de polio oral en menores de 1 año si no tienen dosis, en menores de 1 año con una sola dosis de polio intramuscular, y los menores de 1 año con 2 dosis de polio intramuscular solo recibirán una polio oral para completar entonces el esquema. Y esta recomendación sabemos que es de carácter transitoria hasta que se alcancen realmente las coberturas. Vacuna difteria, tétano y toferina, que es lo que llamamos la triple bacteriana. Esto es un esquema de vacunación que tienen que recibir los niños de 2, 4 y 6 meses de edad. Y 2 refuerzos, un refuerzo de 6 a 12 meses después de la tercera dosis y otro refuerzo de 4 a 6 años, máximo 6 años y 11 meses de edad. Estas vacunas pueden hacerse con pertusis completa o con vacuna de pertusis acelular. La vacuna que tiene concentraciones mínimas de difteria y pertusis debe usarse solamente como una dosis que complemente la serie cada 10 años como un refuerzo o como profiláctico en aquellos niños donde se quiera prevenir el tétano en el tratamiento de heridas en escolares según las siguientes situaciones. Niños de 7 a 9 años que no estén inmunizados, se hace la serie de 3 dosis, una de ellas debe ser entonces con DPTA de baja concentración y 2 dosis de DT. Con esquema incompleto, dentro de la dosis faltante debe administrarse entonces la dosis de DTPA con las otras de DT. La vacuna contra hemófilos influenza tipo B. Esto es una vacuna que a nivel mundial bajó muchísimo las coberturas incluso o la incidencia de meningitis por hemófilos influenza y de neumonías por hemófilos influenza. Tiene una serie de 4 dosis de 2, 4, 6 meses, 12 a 15 meses sería la otra, una dosis de refuerzo de 15 a 18 meses de edad. Es importante que los niños no inmunizados de 5 a 6 años con enfermedades de alto riesgo de adquirir una infección, por ejemplo, por hemófilos influenza, deben recibir una dosis de vacuna por lo menos pentavalente. Los niños infectados con HIV o que tengan una deficiencia inmunológica como DIgG2 deben recibir 2 dosis con un intervalo de 4 a 8 semanas. Los niños vacunados con alguna combinación vacunal que incluya pertusis acelular, es muy importante que reciban la dosis de refuerzo. Esto debido a la posibilidad de presentarse alguna disminución en la producción de anticuerpos específicos contra la hemófilos influenza tipo B, ya sea por interferencia inmunológica. La otra vacuna súper importante, introducida en muchos países, es la vacuna antirrotavirus. Actualmente en el país tenemos 2 vacunas antirrotavirus, no todas están incluidas en el esquema de sanidad, hubo un tiempo en el que se incluyó en el esquema, posteriormente se salió, pero también se usa a nivel de privado. Se recomienda el uso rutinario de los pacientes a partir de los 2 meses. Hay una vacuna monovalente humana de rotavirus tipo 1, que es la Rotarix, que son 2 dosis, una se administra a los 2 y otra a los 4 meses de edad. La vacuna pentavalente humana bovino, que es Rotatec, que tiene 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. A diferencia de la vacuna de polio oral, no debe administrarse nuevamente si esta vacuna se regurgita. Es muy importante tener esto en consideración. Y para las 2 vacunas, tanto Rotarix como Rotatec, la edad mínima de administración debe ser de 6 semanas y la edad máxima para la tercera dosis es de 32 semanas y 0 días. Esto es súper importante para evitar la posibilidad de complicación con intusección o invaginación intestinal. En caso de no estar documentada la vacuna inicial, se puede colocar vacuna monovalente o pentavalente y puede continuarse el esquema con la vacuna que esté disponible.
La otra vacuna súper importante a nivel internacional es la vacuna conjugada Streptococcus pneumoniae. Recordemos que venimos de un estreptococo, una vacuna de 7 valentes a una vacuna de 13 valentes. Incluso también tenemos una vacuna que incluye neumococos, 10 serotipos con Haemophilus influenza no tipificable. Esta vacuna de Streptococcus pneumoniae 13 valentes se usa en 3 dosis, con intervalo de 2 meses cada una. Un refuerzo de 15 a 18 meses de edad. La primera dosis, cuando se administra a los 7 meses, el paciente debe recibir 2 dosis y un refuerzo. Si se inicia el esquema entre las edades de 12 a 23 meses, serían entonces solo 2 dosis. Y en aquellos niños sanos con edades de 24 a 59 meses, sin ninguna inmunización previa, se coloca una dosis conjugada de neumococo 13, dando prioridad a aquellos niños de riesgo moderado de infección, por ejemplo, aquellos que asistan a guardería, casas de cuidado diario o que tengan otras comorbilidades. Los mayores de 24 meses, adolescentes o individuos de todas las edades con alto riesgo a contraer infecciones por Streptococcus pneumoniae, también deberían recibir entonces en forma secuencial un esquema mixto con la vacuna conjugada y también con la vacuna polisacárido 23 de manera complementaria. ¿Qué vamos a hacer entonces? Las condiciones de alto riesgo para Streptococcus pneumoniae serían enfermedad cardíaca crónica, como cardíaca, enfermedades congénitas, cianógenas, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares crónicas también, incluida el asma. El asma en aquellos pacientes que se traten con corticosteroides orales a altas dosis. Diabetes mellitus deberían recibir entonces una dosis de neumococo 13 que se debe administrar primero y luego debemos administrar entonces neumococo 13 seguida de neumococo 23 y no deben hacerse juntas en la misma consulta. Estas recomendaciones son dadas por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones para esquema mixto y se dice que aquellos vacunados menores de 2 años con esquema completo con las 3 dosis de Streptococcus pneumoniae y vacuna 13 deben cumplir por lo menos una dosis de esta vacuna con un intervalo de 8 semanas con una dosis de neumococo 23. Los no vacunados menores de 2 años con un esquema menor a 3 dosis de vacuna 13 valente deben recibir 2 dosis de vacuna 13 valente con un intervalo de 8 semanas y luego completar entonces la vacuna con una dosis de neumococo 23. Si vamos a tener una dosis única que debe administrarse de 6 a 18 años en esos pacientes, que tengan asplenia funcional, que tengan asplenia anatómica, que tengan problemas de HIV, que tengan inmunodeficiencia primaria, pacientes con insuficiencia renal crónica, con síndrome nefrótico, pacientes que tengan condiciones importantes como de repente implantes cocleares, fuga de líquido cefalorraquídeo, entre otros. Entonces esta vacuna neumococo polisacárido 23 valente no debe administrarse antes de los 2 años de edad y esto es muy importante que lo recalquemos. Para niños y adolescentes y adultos a todas las edades se debe cumplir el esquema mixto. Este esquema mixto con vacuna antineumococo conjugada deben tener esquema previo con vacuna 10 valente o 13 valente. El intervalo mínimo que debe estar con un esquema completo de la vacuna antineumococo debe ser de 8 semanas. Desde febrero del 2013, recordemos entonces que el comité recomienda la revacunación hasta 2 dosis en aquellos pacientes hasta 65 años o antes de los 65 años incluso, con vacuna 23 valente. Después de transcurridos 5 años debe repetirse y otra cosa importante es que no se debe hacer más de 2 veces o 3 veces porque tiende a perder inmunogenicidad esta vacuna. Esta pauta entonces por supuesto aplica para niños, adolescentes y adultos que tengan asplenia funcional, que tengan alguna enfermedad de células falciformes, por lo menos los drepanocíticos, y que tengan condiciones de inmunocomprometido. No recomendamos entonces, como ya dije, más de 2 dosis. La vacuna antiinfluenza es una vacuna que llaman antigripal. Generalmente podemos tener que en cada hemisferio la temporada de influenza va a cambiar. ¿Qué decimos? Que la temporada de influenza se extiende desde octubre a mayo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur de abril a septiembre. Para el 2022 y 2023 se recomendó el uso de estas vacunas tetravalentes a base de huevos o también de células y recombinantes o sus componentes virales que podrían decirse que tienen virus tipo A, Victoria, tipo A, Darwin,
que está actualizado también el virus tipo B, que es de Victoria, linaje B, y también tenemos virus tipo B, linaje B de Yamagata. Esto es importante porque varían y siempre se va a colocar el virus que se supone o los virus que van a estar migrando a nivel internacional siempre en los años subsiguientes. Entonces, esta composición de estos dos hemisferios es importante que se cumpla entonces la vacunación. ¿Cómo se hace? Si el paciente tiene más de 6 meses y tiene 8 años a 11 meses, debe recibir una vacuna por primera vez y son 2 dosis, con diferencia de un intervalo de 4 semanas. Cuando el paciente es mayor de 9 años, solamente una vacuna es la que debe recibir. Tenemos entonces que posteriormente administrar la vacuna se debe hacer todos los años porque ya sabemos que cambian los virus que están circulando. Las vacunas de sarampión, rubiola y parotiditis son súper importantes porque recordemos que desde el 2017 se indica la vacuna para controlar los brotes que hay, sobre todo de sarampión. ¿Qué es lo que se dice? Que se puede usar a partir de los 6 meses de edad, pero esta dosis no debe contabilizarse como parte del esquema normal. O sea, estamos en situación especial como una recomendación de OPS, el Ministerio para el Poder Popular para la Salud. Esto es para lograr erradicar el sarampión, que entonces es obligatorio que se cumpla esta vacuna en cada campaña para mantener entonces coberturas amplias. Para la pauta normal sería cumplir los 12 meses de edad, la segunda dosis de 12 o de 18 a 24 meses y favoreciendo entonces la pronta eliminación del sarampión, con un intervalo mínimo entre dosis de 4 semanas. ¿Qué es lo importante también de la vacuna de fiebre amarilla? Esa vacuna de fiebre amarilla que a veces nos piden a nivel internacional, ¿verdad? Que es la persistencia de esos focos geográficos que todavía están reactivos para fiebre amarilla, es por lo que se necesita vacunar a los niños mayores de 12 meses de edad. Acuérdense que hay situaciones de epidemia donde a partir de los 6 meses se puede colocar esta vacuna, pero tenemos que tener cuidado ya que sabemos que hay un riesgo de encefalitis en los niños de 4 a 9 meses. En caso de vacunar a las mujeres en lactancia, esta debe suspenderse durante 14 días para evitar el riesgo del virus vacunal en el lactante. La única institución que está autorizada para expedir internacionalmente el certificado internacional de vacuna antimarílica, evidentemente es el Ministerio para el Poder Popular para la Salud. Y en mayo del 2013, recordemos que la OMS declaró que no era necesario administrar un refuerzo. Sin embargo, esto queda a discreción de los diferentes países. La vacuna de hepatitis A, la gente pudiera pensar que la enfermedad de vacuna para poner hepatitis A es como muy banal, pues no, recordemos que el 1% de los casos de hepatitis A pueden ser fulminantes. Entonces, la recomendación son 2 dosis con intervalos entre dosis no menor de 6 meses de edad. La primera dosis se debe colocar a partir de los 12 meses de edad, la segunda dosis con 6 meses de diferencia de la primera, y si el esquema se da perfecto, sería entonces la edad de 12 meses y a 18 meses, o sea, 6 meses después, la segunda dosis de la primera. Recordemos que la edad pediátrica o la dosis pediátrica se indica en todo menor de 18 años. Igualito que la vacuna antigripal sería la dosis pediátrica en menores de 3 años, y para esta sería en mayores o en menores de 18 años. Esta vacuna de hepatitis A, por estar en Venezuela en las áreas endémicas, se recomienda vacunar a todo niño de 12 a 23 meses. Todo niño mayor de 2 años, adolescente hasta los 18 años que no hayan recibido la vacuna deben ser vacunados, y aquellos con esquemas incompletos deben recibir la dosis de recuperación, o sea, la segunda dosis. En cualquier momento no se debe reiniciar el esquema. Mayores de 1 año de edad con infección por HIV se deben vacunar de forma rutinaria y deben recibir una dosis de la vacuna durante cualquier brote de hepatitis A. Todos los pacientes, todas aquellas personas que no se hayan vacunado mayores de 1 año de edad, que estén en riesgo de infección, por supuesto, por virus de hepatitis A. El esquema de la vacuna puede cumplirse en niños y adolescentes a cualquier edad sin ningún problema, y la existencia de un riesgo importante de enfermedad hepática crónica o embarazo por la infección, por supuesto, no es contraindicación para administrar esta vacuna, y esta vacuna viene sola como hepatitis A o viene combinada con hepatitis B, que es lo que se llama twin risk en las vacunas de privado. La vacuna de varicela, anteriormente decían, ¿tiene lechina o varicela? Vamos a ponerlos juntos, pues no.
Ya sabemos que la varicela también puede tener sus complicaciones, infecciones en el sitio de la varicela, encefalitis por varicela, inclusive el paciente puede tener trastornos respiratorios, o sea que no es una enfermedad que sea considerada muy benigna. Entonces, ¿qué debemos cumplir? 2 dosis. La primera dosis a los 12 meses de edad, la segunda dosis de 4 a 6 años y la segunda dosis puede administrarse incluso tan pronto como 3 meses después de la primera. Según la situación epidemiológica, el intervalo entre dosis pudiera ser hasta de 4 semanas y en mayores de 7 años y en adolescentes no vacunados se colocan 2 dosis con intervalos de 3 meses. Entonces, fíjense que sí es importante. La otra vacuna que tiende a no contemplarse es la vacuna antimeningococo. Déjenme decirles que el meningococo, que es la Neisseria meningitidis, causa enfermedad endémica y epidémica. Esto significa que principalmente por meningitis o meningococcemia. En Venezuela, desde el 2009, circulan los 4 serotipos, el B, el C, el Y y el W. ¿Qué significa? Que según el último informe de Cibera de 2013, se observa que en menores de 5 años se van los serogrupos de B y C. De 5 a 14 años, serogrupos B, C y Y como causa de meningitis y sepsis. De 15 a 25 años predomina el grupo C, seguidos del B y el Y. Vacunas conjugadas contra meningitis de grupos tenemos el C, el A, el Y y el W135. En Venezuela tenemos a disposición 2 vacunas conjugadas tetravalentes para meningococo que son Menactra y Nimenrix. Lo que sucede es que solamente se coloca en privado. ¿Cómo lo vamos a hacer? El esquema de recomendación para Nimenrix es diferente al de Menactra. Menactra, su primera dosis se puede poner a partir de los 9 meses con una segunda dosis de 12 a 15 meses de edad y se debe cumplir un esquema de refuerzo en adolescentes de 11 a 19 años. Sin antecedentes de vacuna antes de los 24 meses de edad, de 2 a 10 años, una dosis y refuerzos en la adolescencia de 11 a 12 años. A diferencia de Nimenrix. Nimenrix se puede colocar tan previamente en niños como de 6 semanas y menores de 6 meses. Se ponen entonces 2 dosis con intervalos entre ellas de 2 meses. Si el paciente es mayor de 6 meses y adolescente, se coloca una sola dosis. Después del ciclo primario que haya completado este paciente de 6 meses a 12 meses de edad, es una dosis a los 12 meses con un intervalo de al menos 2 meses después de la última vacunación con Nimenrix. Y en mayores de 12 meses de edad vacunados previamente, Nimenrix puede ser administrada como dosis de refuerzo si han recibido vacunación primaria con alguna vacuna antimeningococo conjugada. Virus de papiloma humano, no nos podía faltar, aunque son para mayores de 10 años, lo vamos a recomendar igual. En la actualidad sabemos que están en uso 3 vacunas a nivel internacional, en USA y en Europa están aprobadas 3 vacunas, una vacuna tetravalente contra los serotipos 6, 11, 16 y 18, que es Gardasil, una vacuna bivalente, que es Cervarix, que es para los serotipos 16 y 18, y la vacuna nonovalente Gardasil 9 contra los serotipos 6, 11, 16 y 18, y se suman el 31, 33, 45, 52 y 58. Pero fíjense que en estas 3 vacunas llama la atención los mismos serotipos, 11, 6, 16 y 18, sean bivalentes o tetravalentes, o sea que son unos serotipos importantes, ¿ok? La comisión que recomienda vacunar a todos los niños de los 2 sexos, hembras y varones, después de los 10 años de edad, y el esquema serían de 2 dosis, con diferencia entre una dosis y otra de 6 meses, vía intramuscular. Cuando el niño tiene más de 15 años o la niña, son 3 dosis. Una dosis al momento de colocarla, la segunda dosis al mes de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera dosis. Entonces, otra cosa que es importante es que cuando nosotros indicamos el esquema con bivalente o con tetravalente Gardasil, puede terminarse la serie con la misma vacuna o puede terminarlo usando la vacuna nuevalente. Si se completó ya con una de estas 2 vacunas, no hay recomendaciones adicionales para recibir la vacuna nuevalente. No está incluida en el ministerio, en el esquema, lastimosamente, y se administra solo en consulta privada. En los efectos secundarios, aquí me detengo, porque incluyen dolor en el sitio de la inyección, como cualquier otra vacuna, son
se pueden decir eventos leves, puede haber fiebre, mareas y náuseas, pero lo importante es que a veces se describe un desfallecimiento o desfallecimiento, sobre todo en las niñas, y se dice que es más frecuente en las adolescentes que en las mujeres adultas o en niñas más pequeñas. Entonces, ¿qué se recomienda? Se coloca la vacuna y la paciente debe estar en reposo por lo menos 15 minutos tras recibir la vacuna para evitar cualquier eventualidad. Entonces, evidentemente, colocando las vacunas de una forma que sepamos prevenir los efectos secundarios, no hay ningún inconveniente. Para terminar, no podemos irnos sin decir la vacuna anti-COVID-19, evidentemente, ¿verdad? SARS-CoV-2. En Venezuela, en niños, se colocaron 2 vacunas por la vía de COVAX. ¿Qué hicieron? Por disposición de administración exclusiva del ministerio, no se coloca en privado, está Verocell, que es Sinopharm, indicada en mayores de 3 años y en adolescentes, de dosis de rutina de 0,5 mililitros, se pone vía intramuscular con un intervalo de 21 a 28 días, o sea, de 3 a 4 semanas entre cada una. A mujeres embarazadas también se le puede colocar en cualquier trimestre y lactando, y se debe iniciar o completar o hacer los refuerzos en estas mujeres sin ningún inconveniente. La otra es Coronavac, que es Sinovac, que está indicada a mayores de 3 años también, adolescentes, son 2 dosis de 0,5 mililitros y se comenta o se recomienda hacerlo vía intramuscular con un intervalo de 28 días, o sea, de 4 semanas. Entonces, tenemos el esquema de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, entonces de recién nacidos, 7 a 9 años, que los invito para que lo busquen en la página web www.sbppediatría.org para que vean a disposición cómo está esto y las recomendaciones finales para el pediatra. Las vacunas salvan vidas, hay que vacunarse y el pediatra debe verificar de forma rutinaria el plan de vacunación de cada niño que acuda a la consulta, no perder oportunidades para vacunar y si un niño consulta por alguna enfermedad prevalente, menor, y puede volver a su hogar, no hay contraindicaciones para administrar las vacunas requeridas. Entonces, evidentemente, las vacunas salvan vidas.